estamos viendo, estudiando, meditando, reflexionando en el libro de Romanos, aquella carta, esta carta que se considera como la gloria del Evangelio, y Pablo está exponiéndole a los romanos las circunstancias por las cuales el hombre pues perdió, salió de la gloria de Dios, está exponiendo el Evangelio, comienza a ver justamente la condición del hombre después de haber caído de la gloria de Dios. Y como lo decía ahora la hermana Ángela, estuvimos viendo esos pasajes que Pablo comienza a tratar lleno del Espíritu Santo, porque él comienza a tratar cuál es el problema del hombre. Fíjese que ahí en el versículo 18, como ya no lo habían mencionado en otra oportunidad de los hermanos, que lo estuvimos leyendo, no en esta enseñanza anterior, sino la anterior enseñanza, Pablo comienza hablando de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Impiedad e injusticia. Todo parte de allí, mi hermanos. Mire el desarrollo que Pablo va haciendo. Pablo va haciendo un desarrollo a partir de lo que pasa en el corazón del ser humano destituido de la gloria de Dios, porque el hombre cae en toda impiedad y en toda injusticia, porque dice que este tipo de hombres, hablaba ahora Ángela en el resumen, hablando del hombre cainita. El hombre cainita es el hombre que sale destituido de la gloria y de la presencia de Dios y que decide dejar a Dios a un lado. Decide dejar a Dios a un lado y establecer una sociedad basada en su propia fortaleza, en su propia fuerza, en su propia justicia y en su propia manera de hacer las cosas. Este hombre que construye ciudad, que dijimos que Caín es el primero que construye una ciudad. Esa ciudad es una ciudad donde al hombre se le están garantizando como todas aquellas cosas que el hombre encontraba antes en Dios. Una ciudad se busca, se instituye porque el hombre de alguna manera está buscando seguridad. El hombre está buscando o tener al alcance todos los elementos que le provean a él esa estabilidad que el hombre necesita, porque el hombre quedó individualizado. Acuérdese que el hombre Adán y Eva estaban en una gloria, y esa gloria se terminó, se alejó, se fue, y ahora su descendiente Caín se va mucho más lejos que Adán y Eva, porque él se fue mucho más allá de la presencia de Dios. Y este hombre que se va mucho más allá es el hombre que comienza a establecer esa ciudad, y esa ciudad pues le va a brindar al hombre seguridad, le va a brindar protección. Obviamente la protección le representa seguridad, le va a brindar al hombre también provisión. El hombre se va a provisionar, va a tener provisiones, y también el hombre en la ciudad va a encontrar un deleite, una complacencia, algo que le genere a él satisfacción. Esas cosas las brinda esa ciudad que el hombre mismo ha diseñado, ha creado. Entonces nosotros vamos viendo que esa estirpe, esa línea de Caín, hay dos líneas muy claramente definidas desde el principio, ¿no? Hay dos tipos de simientes. Fíjese que la palabra de Dios nos habla que la simiente que viene de Adán y Eva y de su tercer hijo, que es Set, es la simiente que ha guardado el deseo de seguir manteniendo, aunque se perdió esa gloria, aunque se perdió esa relación, aunque se perdió esa comunión, esa línea de Set se le llama la línea setita. Esa línea dice que volvió a invocar el nombre del Señor cuando uno lo lee en la Escritura. O sea que ellos y toda esa genealogía que se ve ahí en Génesis, eso está en Génesis, Génesis 5, si no estoy mal. Toda esa línea de Set que está en Génesis 5 son la descendencia que comenzó a invocar el nombre de Dios,
y de todas maneras guardar en su corazón el deseo de acercarse a Dios, de tener a Dios de alguna manera en su pensamiento, en su idea. En cambio, la línea que se va por el lado de Caín, esa línea de Caín sí no quería nada con Dios. Y entre más se fueron apartando de Dios, uno lo va viendo en la escritura que más ellos se fueron pervirtiendo y haciendo cosas terribles, ¿no? Y eso es lo que justamente el apóstol Pablo nos va a decir ahí en la carta a los romanos. ¿Qué es lo que él nos va a decir? Él nos va a decir que cuando una persona abandona a Dios, pues obliga a que Dios, o cuando una persona abandona, deja intencionalmente, no quiere estar con Dios, pues Dios respeta esa decisión y obliga a que Dios la deje entonces y suelte a esa persona. Y Dios entrega a esas personas que se han alejado de Él, que no quieren tenerlo presente, que no lo requieren, que desean estar fuera de su presencia. Dios los entrega a tres cosas terribles. ¿Cuáles son esas tres cosas terribles que hablábamos hace 8 días? ¿Se acuerda alguien? Porque eso lo hablamos. A ver, Germancito. Sí, las que se cambiaba, pues ese se entregó por los abandonó. Dice en el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. En el 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y en el 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, y ahí hay una lista pues tremenda de todo esto. Perfecto, mi hermano. Gracias, Germán. Perfecto. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos dice que Dios los entregó, número uno, acuérdense hermano, número uno, a toda inmundicia, a todo lo que es impuro, a todo lo que no conviene, a pensamientos impuros, a deseos impuros. Pero esos deseos, esos pensamientos impuros, los lleva a una segunda instancia, que nos decía ahora Germán. Y bueno, por supuesto, la palabra de Dios los entrega a pasiones deshonrosas. Una pasión deshonrosa es algo que ya no solamente es un deseo, es un anhelo, es querer satisfacer algo, sino es que cumplir en satisfacer ese deseo y ese anhelo, pero ese deseo y ese anhelo que es inmundo comienza a atentar contra la misma calidad de la naturaleza. Por eso habla de pasiones deshonrosas. Y en tercer lugar dice que Dios los entrega una mente reprobada. O sea, una mente reprobada es una mente que no está aprobada por Dios. Todo pensamiento, toda idea que sale de esa mente, pues está en contra de Dios. Ustedes ven que es como es un escalonamiento, ¿no? Si uno no aprueba tener en su pleno conocimiento a Dios, Él lo entregará a una mente que Él desaprueba. Entonces, eso es ¿qué dice Germancito? Tengamos en cuenta la palabra clave, ¿no? Que veíamos hace 8 días, que se entregó, pues se refería como los abandonó a lo que ellos, a las consecuencias de las decisiones de ellos. No es que Dios diga esto es lo que les voy a dar, no, sino esto es lo que van a recoger fruto de sus decisiones, ¿no? Eso era lo que veíamos. Sí, señor. O sea, ellos no quisieron. Dios no va a obligar. Dios va a soltar. Vamos a decir que la mejor palabra es Dios los suelta. Se quita toda la restricción, se quita todo el vallado protector y Dios lo suelta y los entrega. ¿Qué puede pasar cuando Dios lo entrega a uno a su desvarío? Cuando Dios lo entrega a uno a lo que usted quiere hacer, puede pasar cualquier cosa. Usted está a merced de cualquier cosa. Le puede pasar o suceder cualquier cosa. Aún más, usted está expuesto al mundo espiritual, pero a la parte de las tinieblas, porque entre usted más va degradándose, pues hay un mundo espiritual.
Y mientras usted quita su protección, pues usted está abierto y comienza a abrirse una cantidad de cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Creo que de ahí salió la pregunta que nos hizo, o lo que decía Ana Milena hace 8 días. Vamos a hoy abordar un poquito más. Vamos a tratar un poquito más, porque hace 8 días quedaron unas pinceladas, quedaron unas cosas allí, hermanos, y esas cosas las queremos tratar hoy. Porque esto que está hablando Pablo ayer es el hoy nuestro. Esto que Pablo retrató de una sociedad, porque Pablo le está escribiendo a los romanos, tengan en cuenta ustedes que Roma era la capital del imperio, que tenía más de 1 millón de habitantes, 1,5 millones de habitantes, donde había una ciudad constituida por una serie de es una ciudad cosmopolita, ¿no? Donde confluían muchas culturas. Era la capital, como toda ciudad cosmopolita, llegaban gente de todas partes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una ciudad donde hay mucho influjo de muchas personas? Pues había también mucho influjo también de situaciones que vienen acompañadas de un hombre que está en decadencia. Vamos a leer el versículo 26 y 27, a retomarlo porque ya lo habíamos leído hace 8 días. Vamos a retomarlo en esta parte. Ya les digo por qué. Dice, por esto Dios, estamos en Romanos 1, por esto Dios, ellos cambiaron la verdad de Dios, dice el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. La verdad de Dios, hermano, es la única certeza de que estamos caminando en principios y valores absolutos. Cuando usted cambia la verdad de Dios, usted va a comenzar a entrar en un condicionamiento de la verdad, porque la verdad ya deja de ser un absoluto y comienza a convertirse en algo relativo. Y esta justamente es la circunstancia de nuestro mundo de hoy. Entonces dice la palabra de Dios, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Yo les decía que había buscado otra versión de la Biblia, y esa versión de la Biblia nos lo dice lo mismo, pero con unas palabras que las podemos entender mejor. Dice, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas, sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Estamos hablando allí de la manifestación en la sociedad de un lesbianismo abierto. No era un lesbianismo solapado, oculto. No, era algo hasta bien visto. Ya les voy a decir por qué. Dios dice también aquí en el versículo 27, si eso le pasó a las mujeres, dice que también le pasó a los hombres. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea que por un lado estamos viendo lesbianismo, por otro lado estamos viendo homosexualismo. Hace 8 días, dado que el tema era un tema bastante sensible, se presentaron algunas preguntas, se dieron algunas circunstancias para que habláramos más acerca de este tema. Se lanzaron algunas cosas que dijeron algunos hermanos y hoy quisiéramos retomarlas, hermano, porque creemos que pienso que este tema justamente dada la sociedad a la cual estamos viviendo hoy, a la cual estamos enfrentados nosotros, a la cual están enfrentados nuestros hijos, nuestros nietos seguramente, si ya los vamos a tener o ya los tenemos. ¿Qué respuesta tenemos en el Señor? Porque esta carta que escribe el apóstol Pablo es antiquísima, y entonces cuando muchos la leen dice, bueno, eso era retrógrado.
Eso era lo que el apóstol Pablo vivió en su época y la manera como él lo trata es como una manera de un cristianismo todavía retrógrado, un cristianismo que no está metida en un modernismo. Y entonces ahí, hace 8 días estuvo el hermano Jorge Paneso, él intervino y el hermano Jorge Paneso nos mandó unos videos, sobre todo un video de YouTube del médico, ¿cómo se llama este médico? El doctor. Miguel Núñez. Eso. Él muestra en ese video un debate entre el médico cristiano Miguel Núñez, es un hombre de Dios que tiene un ministerio, ustedes tal vez lo han visto por YouTube, porque él pertenece a esa vertiente del cristianismo que se considera como la vertiente de los hermanos reformados. Son hermanos muy intelectuales, muy estudiosos de la palabra de Dios. Ellos utilizan su estudio teológico basado como en una forma de la teología sistemática, donde ellos estudian bastante las escrituras y son hombres pues con una formación bastante académica. Entonces el hermano Núñez estaba allí debatiendo, para los que vieron el video, estaba debatiendo con una persona digna representante de la Agenda 2030, era un miembro de la comunidad LGTBQI más, yo no sé qué cuántas cosas. Y entonces esa ponencia la mandó el hermano Jorge. Yo les dije a ustedes, hermanos santos, que la viéramos porque me gustaría escuchar comentarios de ustedes acerca de eso, porque las cosas que mandamos y sobre todo que hacen referencia a lo que estamos tratando en el estudio, pues vale la pena obtener sus comentarios porque es valioso para enriquecernos. ¿Qué opinión le mereció a usted ese debate? ¿Quién cree usted que ganó? ¿Cómo lo vio? ¿Qué cosas usted tomó? ¿Qué aprendió? Me parece que es importante, ¿no? Pregunta, ¿quién quiere hacer algún comentario esta noche? A ver, la hermana Hilda se lanza. No, pues de lo que vi del debate, que mientras el hermano Miguel Núñez ofreció toda una cantidad de datos científicos, porque realmente si nos vamos, digamos, como a la parte, digamos, religiosa o espiritual, él fue más bien parco, porque pues no se estaba dando ese debate, digamos, como en un sitio religioso, sino secular. Dio una serie de datos médicos, de datos de epidemiología, de todo para sustentar, además de eso, los estudios que sustentaban que la homosexualidad pues no es de origen genético, y el arquitecto que estaba de ponente opositor realmente pues no fue capaz de ofrecer datos científicos que respaldaran ningún postulado, todo era anecdótico, todo era pues como muy de la posmodernidad, ¿no? Relativo, o sea, mi parecer, mis percepciones, mis sentimientos, mis libertades, mis derechos, pero realmente nada de eso se sustentaba por ningún lado, o sea, no estaba sustentado por ningún lado. Ok, hermana Hilda, muchas gracias. Hizo la tarea, sí, señora. Dice la hermana Hilda que hubo el debate muy respetuoso. Yo vi que fue muy respetuoso el, el doctor Núñez de manejar este tema sensible, porque es un tema sensible, ¿no? En ese debate, pues obviamente habían cristianos y también habían miembros de la comunidad LGTBI. No sé si alguno quiere hacer otro comentario.
si oyó la conferencia, si se interesó por el tema, si le llamó la atención. A ver, Germán. Bueno, yo hice otra parte de la tarea porque yo vi fue la biografía de este otro hermano que también nos recomendó, pero sí he visto creo que un par de debates de este hermano, no específicamente ese que le envió, pero también hay material sobre, pues con ateos y toda esta situación, y me llama la atención lo que dices tú, ¿no? De lo académico de este hermano, pero también siempre como guardando y respetando el espacio, pero llevando información concreta, ¿no? Este hombre habla con mucha claridad, se ve que se prepara mucho para estos tipos de debates, pero no con el ánimo de ir a imponer su verdad, sino de hablar pues, con datos realmente ciertos y con cosas con fundamento. Entonces me parece que eso es importante en este hermano también. O sea, hay una parte también de nuestra fe que tiene que tener una base y un conocimiento. No es solamente que me muevo, o sea, no quiere decir que la fe se mueve por emociones y no, yo voy a pelear con usted porque es lo que yo digo contra lo que usted dice, no. O sea, también tiene que haber una preparación en nosotros como cristianos para dar, como dice la escritura, para dar buena cuenta de nuestra fe. Entonces sí me llama la atención lo que está diciendo la hermana, me parece que es muy coherente en esta situación con este hermano. Ok, mi hermano Germán. Bueno, la hermana Hilda y después la hermana Rebeca. Bueno, un contraargumento que me llamó muchísimo la atención del hermano Núñez, que para mí a lo largo de todo el debate estuvo contundente, o sea, fue claro, conciso y contundente, pero un contraargumento que me llamó mucho la atención fue cuando él dice que cuando este hombre dice, no, nosotros también podemos, pues cosas que ya médicamente el hermano había dicho pues que no me podían, ¿no? Que fisiológicamente había cosas que no me podían y una de esas pues obviamente es lo del diseño del hombre y la mujer para procrear y para, digamos, como conservar la raza humana, digamos, y como, pues, como este hombre pues, argumentaba que sí se podía, que ellos se encontraban formas, y el hermano Núñez en el contraargumento le dice que esos diseños de ellos para poder tratar de alcanzar lo que el diseño natural de Dios alcanza, le tiene que robar al diseño de Dios. Y yo decía, sí, es verdad, o sea, hoy en día uno ve, pues, disque hombres embarazados, pero obviamente no es un hombre, es una mujer transexual que se ha vuelto, que tiene apariencia de hombre, pero es una mujer con útero, y toman fotos y hacen pues como propaganda de que, uy, un hombre embarazado y bueno, cosas así, pero tal como estaba diciendo el hermano ahí, lo único que hacen es robarle al diseño de Dios para poder remedar lo que es el auténtico diseño. Excelente, Hilda. Sí, muy bien eso que estás diciendo, que lo estás destacando. Me pareció también algo muy, muy destacado. Hermana Rebeca. Buenas noches con todos, buenas noches Carlitos. Me habría gustado poder comentar, pero hubiera querido tener el video. A nosotros no nos han enviado ese video, pero sí me gustaría poder verlo para saber de lo que están hablando. La verdad es Oh, que no nos ha llegado a nosotros. ya qué pena. Sí, el video se colocó en el grupo de acá de hermanos y bueno, hice el comentario, pero no sabía que, pues, no tuve la precaución de pronto de haberlo enviado, porque sí hice el comentario, ¿no? De que Jorge estaba mandando ese video que después Katy lo puso en el grupo. Pero bueno, tenemos que mandárselos otra vez, mis hermanas santas. Lo cierto Sí, es, Carlitos, gracias. lo cierto es que, como ustedes lo pudieron ver, prácticamente el doctor Núñez, que es un hombre de academia, es un médico de academia, casi que todo su argumento estaba centrado en las relaciones homosexuales o lesbianas son antinatura.
¿Y eso quién lo dice? Pues él lo respalda científicamente. Entonces él habla de, de todo lo que apoya, dado que él también dice que tuvo con su esposa un ministerio dirigido hacia personas que tenían el virus del HIV y que murieron de SIDA, o sea, el síndrome. Bueno, las personas no mueren de SIDA, pero mueren las luchas que tienen con enfermedades invasoras, porque el SIDA pues es el deterioro del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, él habla de cómo él en su labor de pastor, porque él es todavía médico y pastor, cómo en su labor de pastor pues él le tocó atender un ministerio o ministrar a personas que estaban muriendo, a personas que él les ayudó en sus últimos días o a personas que él les pudo compartir el evangelio también atravesando por la enfermedad. Y entonces pues el médico estuvo allí tratando siempre de llevar esto al plano de la parte científica, por un lado demostrando que las relaciones homosexuales y lésbicas son antinatura, número uno, y por otro lado tratando de mostrar de que la homosexualidad no es una enfermedad ligada a algún aspecto fisiológico, funcional o a ningún aspecto cromosómico o de la herencia o hereditario. Él estuvo centrado su argumento de que la homosexualidad está relacionado con algo netamente conductual, ¿no? Porque muchas de las personas homosexuales basan su argumento en nosotros nacimos así, o sea, como quien dice, Dios nos hizo así, no sabemos por qué, algunos se van a la parte funcional, fisiológica, otros se van a la parte hereditaria o la herencia, yo eso no sé. Entonces él estuvo como derribando esos dos argumentos. Número uno, las relaciones antinatura, los riesgos que tienen esas relaciones antinatura, por qué esas relaciones antinatura nos van demarcando de que hay algo natural y que a usted tener ese tipo de relaciones sexuales, como lo que está diciendo Pablo, pues va a conducir y te puede conducir a una cantidad de consecuencias y de enfermedades que es común dentro de ese tipo de comunidad, ¿no? Entonces él centra el argumento así. Ahora, si ustedes me preguntan para uno poder equilibrar la balanza y decir, bueno, y las cosas que hablaba el otro, el contrincante, el otro personaje del debate, pues es una persona también bastante elocuente, bastante persuasiva, con argumentos bastante persuasivos, tanto así que utilizó a la Biblia. Me llamó la atención eso. Utilizó la Biblia dando algunos versículos totalmente descontextualizados, pero que de pronto le puede mover al piso a muchas personas. Parece que el tipo como dice la escritura, él está totalmente complacido con lo que está haciendo. Tiene una desfiguración del concepto de lo que es el amor, porque él habla por todo el tiempo, está hablando del amor, que Jesús habló del amor y que el amor es el fundamento de la sociedad, que eso es cierto, hasta allí es cierto, pero ya la otra parte no, porque él dice que el amor es válido en cualquier esfera en donde usted lo quiera o como lo quiera experimentar. Entonces él deja abierto, hay un abanico de posibilidades que lo que yo veo, hermanos, por eso le digo que bueno fuese sido que lo hubiéramos visto la mayoría o casi todos, porque a mí me queda de todas maneras, al ver el video, me queda algo que es como solamente una lucha de argumentos, pero hay algo que me queda a mí como faltando, y es algo que yo generalmente no he visto en
en casi ningún debate, hermanos, en ningún debate, porque los debates a veces se dan entre ideas y opiniones, pero yo sí le estoy pidiendo al Señor que nos ayude en este tiempo para que en esos debates, si se llegaran a presentar, hermanos, pudiéramos hacerlo en mucha sabiduría de Dios. Si ustedes pueden leer las escrituras, ustedes saben de que el Señor estaba debatiendo en muchas oportunidades con aquellos que querían oponerse a Él, oponerse a su enseñanza, oponerse a su doctrina, pero ustedes saben cómo el Señor magistralmente siempre daba unas respuestas cargadas de sabiduría. No eran respuestas necesariamente, pues, digamos, en un debate como este que hubo, que les estoy mencionando, que era un debate como de ciencia contra, de una cuestión científica. No, el Señor confrontaba a las personas, era con la realidad misma de la persona. Que el Señor nos ayude, porque yo creo que es necesario ahora recuperar a través del Espíritu Santo esa sabiduría que solamente nos puede dar Dios a nosotros, para que cuando nos confrontemos en esos espacios podamos tener una respuesta muy del Señor, no muy de nuestro profesionalismo o de nuestro ejercicio, que puede ser válido hasta cierto punto, puede ser válido, pero yo hablo de esas respuestas que daba el Señor, que dejaba a sus oponentes como contra las cuerdas. Recuerden ustedes que cuando algunos le hacían preguntas al Señor, como esta moneda, ¿de quién es? ¿A quién hay que darle tributo? Y cómo respondía el Señor, o cómo los confrontaba a ellos con su realidad. Tanto que al final dice que ya no osaron preguntarle más. Dice que ya no le preguntaba más, porque cada que le preguntaban algo, el Señor les salía con unas respuestas tan sabias que si ellos decían una cosa, se ponían la soga al cuello. Y si ellos decían otra cosa, como que quedaban escandalizados. Todas las personas quedaban escandalizadas. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor, porque yo pienso que ese tipo de debates no los hemos visto todavía, y que el Señor nos ayude a entrar en esa sabiduría que solamente el Espíritu Santo puede darnos, porque yo creo que la situación con este hombre pudiera haberse enfocado, sí, con algunos argumentos, pero no solamente desde ese argumento, desde el argumento científico, que es válido, como les digo, válido. Pero este hombre que estaba contendiendo con el doctor Núñez, y los que estaban en la audiencia, pues la mayoría quedaron, yo creo que no se movieron ni un ápice en sus apreciaciones y en su forma, ni fueron tocados en ninguna forma de las cosas que ellos estaban sosteniendo. ¿Qué dice Germán? Mi hermano, muy, muy valioso eso que nos estás diciendo, porque precisamente hoy estaba meditando yo en eso, cómo hay tantas cosas que aún en nuestra buena intencionalidad y aún en nuestro deseo, ¿no? En nuestro propio deseo de querer hacer muchas cosas para el Señor, pues todavía hay mucho de la parte nuestra metida, y eso pues realmente no llega a tocar. Finalmente, pues cada uno, no estoy diciendo que este hermano no sea un siervo del Señor, este es un hermano muy valioso, el hermano Núñez, eh, pero, pero sí tenemos que aprender a entrar en esa sensibilidad todos como iglesia, ¿no? Todos, porque yo soy el primero que tiene que hacerlo, de que realmente sea el Espíritu el que hable, que sea el Espíritu el que hable, y que dé una voz clara, porque es que cuando es el Espíritu el que habla, el Espíritu, cuando Dios habla, nadie queda igual, nadie realmente queda en la misma condición. Entonces, yo recuerdo que hay un versículo que dice que un abismo llama a otro abismo. Entonces, cuando es desde la parte natural y desde la riqueza de cada uno, ya sea pues el hermano que en su buena intención pues está defendiendo el evangelio, como pues el hombre natural que está defendiendo su postura y su rebelión contra Dios. Si no es realmente el Espíritu el que está convenciendo, porque es que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo, y si nosotros no tenemos esa sensibilidad, entender que nosotros simplemente somos la vasija, pero que lo que le da valor a la vasija es el contenido, y no entramos en ese proceso cada día
de menguar para que realmente que sea el Señor el que crezca en nosotros, pues aún podremos tener la doctrina correcta y las mejores intenciones, pero el único que puede tocar el espíritu de otra persona es un espíritu vivificado por el Señor. Entonces me parece que eso es para que lo tengamos en cuenta y para que entendamos la necesidad, ¿no? La necesidad que nosotros tenemos realmente de entrar en una dimensión diferente en este tiempo para que la iglesia realmente marque la diferencia que tiene que estar llamada a marcar, no para ser exaltada como iglesia, sino para que realmente sea el verdadero testimonio de Jesucristo. Bueno, amén, amén, gracias, hermano. Esta pues es un comentario, un comentario muy propio, ¿no? A ver qué dice, no sé si es Katy o si es Harold. Los dos, pero en la voz de Caterine. Bueno, mis hermanos, les queríamos comentar que hace poco un hermano nos contó una anécdota que tuvo hace tiempo atrás, y fue que él participaba en una fundación evangelizando a personas que consumen drogas. Entonces, él algunas veces iba a la fundación y compartía con estas personas el evangelio, y otras veces estas personas iban a la casa de él pues a reunirse y para que él hablara acerca de la palabra y les compartiera. Entonces, un día, pues él, pues en esa comunión con el Señor, pensando y viendo que no habían frutos verdaderos en las personas que les había compartido el Evangelio por mucho tiempo. Entonces él, pues lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarles y a confrontarlos, a hablarles con la palabra, a hablarles de parte del Señor, ¿cierto? También hasta el punto que ellos dijeron, ¿sabe qué? Pues realmente nosotros no queremos cambiar. Nosotros queremos tener una vida buena, ¿sí? En lo que respecta a lo normal, ¿no? A las personas, al mundo normal, una familia, pero nosotros realmente queremos seguir consumiendo, no queremos tener una transformación. Entonces, pues el hermano, a través de esta llenura del Espíritu, de esa confrontación que les hizo directamente a estas personas, los llevó a eso, a estar entre la espada y la pared y decir, ellos podían tomar dos decisiones, ¿no? Una, realmente decir, realmente necesitamos al Señor y necesitamos un cambio radical, arrepentirnos realmente, pero la respuesta de ellos fue otra, y fue, realmente nosotros no queremos cambiar, y decidieron pues no reunirse más con el hermano y no seguir escuchando. Y nosotros también recordábamos cómo el pueblo de Israel, cuando el Señor hablaba, ¿cierto? Desde el monte con una voz poderosa, el mismo pueblo dijo eso, ¿no? Dijo lo mismo. Nosotros realmente no queremos escuchar al Señor, y no tuvieron ese cambio, arrepentimiento para ir a tener una comunión íntima con el Señor, sino que prefirieron decirle a Moisés que fuera él el que escuchara y que les transmitiera esas palabras de parte de Dios. Bueno, muchas gracias, Katy. Tremendo pues lo que nos estás contando, porque esa es la realidad del corazón humano cuando es confrontado, ¿no? Como tú dices, realmente cuando es verdaderamente confrontado, lo que va a llegar o la conclusión a la que va a llegar la persona es, bueno, realmente es que yo no quiero cambiar. No es otra cosa, sino que yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo y quiero permanecer allí. Es tremendo, porque así es el corazón humano caído, hermanos. El corazón humano caído que anda en sus pecados, como decía el Señor cuando estuvo hablando con Nicodemo, porque el Señor habló con Nicodemo y le estuvo hablando del Evangelio a Nicodemo, y Nicodemo estaba allí y el Señor le habló el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y ahí está el Señor hablando con Nicodemo y le dice, ya la condenación, ¿se acuerda cómo le dice? La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque la condenación no es que va a ser un día, dice el Señor. La condenación comienza desde el momento que usted rechaza al Señor conscientemente, como lo está manifestando aquí Katy en ese testimonio, porque realmente lo que hay es una lucha y los hombres no quieren venir a la luz para que sus tinieblas no sean reprendidas. Eso es la verdad. O sea, es como la verdad verdadera, ¿no? O sea, es la verdad de fondo, que es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Ahora, hace 8 días se hizo un planteamiento también. ¿Cuál fue el planteamiento que se hizo? Bueno, que a veces nosotros los cristianos cogíamos la homosexualidad y la considerábamos como el peor pecado. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Es la homosexualidad el peor pecado? ¿Creen ustedes que eso es lo que Pablo estaba diciendo allí? ¿Qué piensan ustedes? A ver, hermanos. Porque Pablo comienza diciendo eso, ¿no? Ahora, comienza por allí. Cuando Pablo está confrontando a las personas con el evangelio y está hablando de la ira de Dios que está sobre las personas, pero curiosamente, porque él más adelante va a mencionar una lista de pecados. Pero este hermano, y lastimosamente hoy no entró Jorge, porque Jorge fue el que hizo el comentario, él dijo que a veces los cristianos pensábamos que la homosexualidad era el peor pecado, ¿no? Que en una iglesia o en una congregación podía entrar de pronto, se aceptaba con más facilidad a un borracho, a un mujeriego, a un taur, qué sé yo, a un fumador, que a un homosexual. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Germán. Bueno, pues importante esto, ¿no? Nosotros los cristianos a veces caemos como en ese juego donde las mismas tinieblas nos quieren llevar, donde como que clasificamos los pecados nos llenamos muchas veces con ese deseo de hablar la verdad y de predicar, pues nos dejamos llevar a un punto donde las tinieblas son las que salen ganando porque se hace un sobreénfasis en unas cosas más que otras y entonces eso pues afuera en el mundo se puede catalogar como una fobia, como que el cristiano tiene algo en contra, pues que es una total desaprobación contra el homosexual, contra todas estas personas. Y finalmente, pues el que sale ganando es el enemigo, porque aprovecha todo esto para pues argumentar pues la falta de amor, los juicios y todo esto, y eso pues en todas estas personas lo que hace es generar más irse en contra de la palabra del Señor, ¿no? Siempre se aprovecha eso. La escritura dice que todo lo que se hace por fuera de la voluntad de Dios es pecado. Entonces, nosotros, y hay un versículo que no lo podemos perder de vista, ¿no? Que dice que todo pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si realmente la condenación es esa, que la verdad vino, que el Señor es luz, que el Señor es el único que puede darnos esa vida nueva que vence sobre el pecado, y yo lo rechazo, pues yo estoy rechazando definitivamente al Espíritu Santo. Y ese es el pecado, yo creo que ese es el pecado más imperdonable para el ser humano, ese es el que no se puede perdonar, porque vino la misericordia y la gracia y el hombre la rechazó. Entonces, yo creo que esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, mis hermanos, para cuando estamos haciendo esa defensa del Evangelio y entendiendo hacia dónde es que el Espíritu nos quiere llevar en esto. Muy bien, mi hermano Germán, gracias por esa opinión. La hermana Hilda y después la hermana Rebeca. Bueno, en la palabra sí, la homosexualidad, el Señor la pone a la par, por ejemplo, del borracho, el mentiroso, de muchos otros pecados que nosotros a veces tal vez pensamos que son pues como ligeros, ¿no? Pero el Señor pues tuvo el cuidado de dejar registrado que la homosexualidad estaba con otros que nosotros tal vez practicamos mucho más ligeramente a veces pensando que no es tan grave, ¿no? Y el doctor Núñez como comenzando el debate, él dice que Cristo murió por heterosexuales y homosexuales, ¿no? Porque para todos ellos hay la oportunidad de la salvación por la fe en Cristo.
él hace como ese énfasis que me pareció muy sabio para que pues los homosexuales estuvieran oyendo en ese momento el debate, pues como que pensaran, bueno, Cristo murió en la cruz por mí, o sea, hay una esperanza de salvación. Sin embargo, también quisiera añadir que uno de los primeros mandamientos que el Señor le dio al hombre cuando los creó fue, pues, procrear, multiplicados, ¿no? Y, y llenar la tierra. Fue prácticamente uno de los primeros mandamientos. Y algo muy claro con el lesbianismo y la homosexualidad es que atenta de frente, frontalmente contra ese gran mandamiento y diseño de Dios. No quiere decir que, como le digo, la misma palabra pone la homosexualidad a la par con muchos otros pecados, pero sí no se puede negar que es un pecado que va frontalmente contra el diseño y ese casi que primer mandato que le dio el Señor al hombre, ¿no? Gracias, hermana Hilda. Muy bien. Hermana Rebeca. Bueno, Carlitos, yo pienso que para Dios pecado es pecado, ¿no? Yo creo que no hay grados de pecado para Dios. El pecado es pecado y en Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Entonces aquí no habla siquiera de homosexualidad. Para Dios el pecado yo creo que es pecado y eso es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces pensamos que ese es un pecado terrible, pero ¿qué de la lengua mentirosa que aborrece Dios tanto como las manos derramadoras de sangre, tanto como los pies que corren a hacer el mal? Y entonces para Dios yo creo que la mentira es tan grave como la homosexualidad. Entonces, como hijos de Dios, yo pienso que para Dios el pecado es pecado y no hay el pecado menos pecado, sino el pecado para Dios es una ofensa, ¿no? Y Dios aborrece la mentira, ¿no? Porque vemos cómo cuando el Señor les dijo a los fariseos, hijos del diablo, una de las cosas que dijo, porque él miente desde el principio, porque es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, creo que bueno, para Dios el pecado es pecado. Ok, mi hermana Rebeca, muy bien, exactamente. Bueno, ahí creo que estamos de acuerdo. Yo pienso de que ese problema que ha tenido la sociedad, porque ese es un problema social, lo que se considera como la homofobia, cuando ya se llegan a esos estragos y estadios, pues no es algo digno de imitar en la iglesia, por supuesto, que la iglesia tiene una cultura diferente. ¿Qué dice Anita? No te escuchamos, Anita. Buenas noches, hermanos. Sí le hallo mucha razón a todo lo que nos dice Rebequita. Sin embargo, viene a mi mente un versículo cuando habla de la fornicación, da a entender que ese sí es peor que todos porque contra su propio cuerpo peca. No sé si estoy haciendo una apreciación que no es correcta. Pero ahí sí da a entender que, por ejemplo, la fornicación sí es como peor que todo. Bueno, gracias, Anita. Voy a darles una apreciación a ver cómo podemos abordar esa parte de lo que está haciendo Anita. Estamos de acuerdo en que no podemos decir que hay un pecado mayor que otro y en eso estamos de acuerdo. Pero yo pienso que el apóstol Pablo, fíjense que él comienza a hablar exclusivamente por la fornicación, porque él dice que el desvarío, justamente la injusticia y la impiedad del hombre que no quiere reconocer a Dios, lo lleva como a un culmen.
Entonces, yo diría, hermanos, que Pablo no está categorizando como si fuese la peor o el peor pecado la fornicación, pero lo que yo trato de entender y lo que estoy entendiendo es que esa fornicación, cuando es abierta y honrada por la mayoría, eso es un indicador más bien. Es la evidencia, una fornicación aprobada por una sociedad, una fornicación. Estamos hablando de fornicación. A veces creemos que la fornicación es relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero la palabra fornicar o fornicación no significa necesariamente relaciones sexuales fuera del matrimonio. La fornicación es relaciones sexuales ilícitas. Vuelvo y le repito, la fornicación, cuando la Biblia nos habla de fornicación, nos está hablando de todo tipo de relación sexual ilícita. Por eso el homosexualismo, el lesbianismo, pues es una relación también de fornicación. El adulterio es una relación de fornicación también. Las relaciones zoofílicas también es una fornicación. Entonces, cuando parece que una sociedad, que esto es lo que yo estoy entendiendo, acuérdese que la carta de los romanos está escrita dentro de un contexto. Parece ser, y según lo que yo entiendo, en tiempos de la que escribe Pablo, en Roma esto era muy común, la homosexualidad, el lesbianismo. Es más, era como agenciado, no era mal visto, era reconocido por la sociedad. A ver, les voy a decir un dato. Estudiando sobre esto y leyendo sobre este tema, hay una expresión que muchos historiadores lo han relacionado con el problema de la homosexualidad en Roma, que ustedes lo han escuchado, ese famoso tirar la toalla. Ustedes han escuchado en el campo deportivo, sobre todo el boxeo, y a veces figurativamente cuando estamos hablando también se dice tirar la toalla. ¿Sí lo han escuchado o no lo han escuchado? Claro, entonces cuando queremos Señor. rendirnos, cuando ya no queremos continuar algo y nos rendimos, entonces se habla de tirar la toalla. Es Ok. muy... Quizá el deporte que más lo utiliza es el boxeo. Cuando un boxeador está dándole duro a otro y lo tiene contra las cuerdas y ya lo va a noquear y lo va a poner mal, entonces el entrenador o la banca tiran la toalla y eso da fin a la pelea. Investigando un poco sobre ese término, algunos historiadores, no lo digo que todos, pero algunos historiadores dicen que ese término surgió en Roma justamente relacionado con una práctica. Él dice, algunos historiadores dicen que en los baños, en Roma había muchos baños termales. Ustedes los que vieron la película Gladiador, cuando presentan o cuando se la vieron, ustedes se dan cuenta de que habían baños termales donde iban hombres, se metían a esas piscinas termales y eso era muy social. No era simplemente por el hecho de bañarse. En la Roma de Pablo, estos baños termales públicos se encontraban y allí en estos baños termales, entonces iban las personas, los hombres, y se metían desnudos a esos baños y ahí en esos baños se establecían todo tipo de contrataciones, negocios, se hablaban de temas, se discutían, se filosofaban algunas cosas, pero también era un sitio para hacer conquistas, era un sitio para conquistas. Y parece ser, según dicen algunos historiadores, que a estos baños lo frecuentaban hombres ricos, también hombres adinerados, y llevaban ahí jóvenes, hombres, plebeyos, que iban a estas piscinas buscando otra cosa. ¿Y qué era lo que buscaban? Buscaban quizás que alguno de estos hombres ricos pues se fijara en alguno de ellos y lo convirtiera como en su acompañante, y usted ya entiende el término acompañante, qué significa,
Y cuando a uno de estos hombres les gustaba uno de esos chicos, lo llamaba, lo invitaba, le mandaba uno de sus esclavos o de sus sirvientes a que lo llamara. Este joven venía y el esclavo o la persona que iba le hacía el comentario, y de acuerdo como el joven viniera a presentarse delante de él, estaba aceptando o no aceptando la propuesta que el hombre rico le estaba haciendo. Entonces, si el joven venía envuelto en su toalla, y parece que si le hacía doble nudo a la toalla, parece que eso estaba implicando de que no estoy interesado en tener nada con usted. Pero cuando venía el joven y se acercaba a él y tiraba la toalla, pues estaba respondiendo a la pretensión de la persona. Bueno, eso lo leí en alguna parte de las cosas que leí. Y como eso pasaba, la sociedad romana estaba acostumbrada a eso y le parecía normal. ¿Qué dice la hermana Hilda? Precisamente hace poquito leí también sobre las costumbres de la sociedad romana y el homosexualismo, y resulta que los hombres ricos, digamos, y los patricios, los digamos, de linaje, entre ellos no era mal visto que fueran homosexuales, porque para ellos la homosexualidad era ejercer poder. Entonces, lejos de ser algo que le señalaran a ellos o que dañara su reputación, era todo lo contrario. O sea, era una forma de ejercer poder, y tenían unas reglas, pues, en las que no voy a entrar en detalles ahora, pero reglas para que ese poder quedara ejercido y evidente, ¿no? Y no pasaba nada. O sea, lo que ustedes decían era una sociedad en la que eso estaba no solo aceptado, sino bien visto. Un hombre que ejercía de cierta forma pues esa homosexualidad, lo que estaba haciendo era estableciendo como un estatus. Eso era. Bueno, excelente, hermana Hilda, también. Gracias por añadirle a ese dato histórico, porque estamos viendo que Pablo está escribiéndole a una sociedad romana donde hay cristianos que están inmersos en esa sociedad, donde los cristianos están viendo lo que está sucediendo, donde para la cultura era normal. Pues Pablo escribe una carta como romano diciéndoles, pues eso que está pasando es terrible, porque lo que está pasando está mostrando que están ustedes inmersos en una sociedad que está a punto de colapsar, porque cuando una sociedad llega a valorar eso, llega a poner eso y no le ve a eso ninguna restricción, sino que la sociedad está abierta a eso, tolera eso, y como va a decir Pablo en la carta más adelante, promueve eso. Entonces, estamos abiertamente ante una sociedad que está en contra directamente de Dios. Tremendo, hermanos, porque aquí vemos que ese libre albedrío que tiene todo hombre llevado a ese extremo nos habla de una perversidad social que va a tener unas consecuencias. La hermana Rebeca. Gracias, Carlitos. Sí, de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Más bien yo vería que el problema, por ejemplo, homosexualidad, como digo, el pecado para Dios es pecado, sea cual sea el pecado, y como leí aquí 7 cosas que Dios aborrece, pero yo diría más bien que el problema está en querer legalizar el pecado. Eso ya es un problema social. Entonces, el problema, porque yo digo, el pecado de la homosexualidad, si bien es cierto, ha existido, existe como el problema del alcohólico, del drogadicto, el problema del ladrón, del delincuente, del criminal. ¿Qué sería una sociedad que esté aprobando y haciendo alarde de los criminales y que ahora se pueda cometer crimen y no importa? O de la drogadicción, o sea, que se dicte una ley que me hay total libertad para drogarse. Y entonces yo pienso que más bien el problema está en
la sociedad en aprobar y legitimar, legalizar lo que para Dios es pecado realmente, ¿no? Que antes se tomaba como era un principios, valores, y ahora eso es lo que se está quitando, ¿no? Eso es lo que se está viniendo abajo, ahora se está poniendo antivalores. Y entonces el legalizar eso ya por un decreto, como se está haciendo como con el homosexualismo, yo creo que más bien ahí está el problema. Los gobiernos que tenemos ahora que están legalizando cosas que antes era totalmente vistos como una depravación, aunque hay muchos casos y eso solo Dios lo juzgará, ¿no? Muchos llegan al homosexualismo porque han sido violados de niños y generaron eso, ¿no? Como el alcohol. ¿Qué sabemos qué pasó, cómo llegaron a ser alcohólicos, qué problemas tienen? Nosotros como hijos de Dios sabemos que esas cosas son espirituales, que necesitan de una liberación, que necesitan de Cristo. Entonces yo pienso que el problema aquí en esto es el hecho de que hoy se está legalizando esto que para Dios es pecado. Entonces se van en contra de la ley de Dios para poner una ley humana que diga que no, que está bien, o sea, que eso se aprueba y es más, que se respete. Y es más, pueden hacer sus marchas del orgullo gay y hacerlo como si eso fuera un orgullo realmente, ¿no? Entonces yo pienso que ahí es donde está el problema más bien. Ok, mi hermana, a ver, Germán. Bueno, importante lo que nos dice Rebequita. Yo veo ahí como una situación muy marcada, ¿no? Empezamos estudiando cómo dice que el hombre no aceptó, o sea, no quiso reconocer a Dios, que la creación da testimonio de Dios, que todas las cosas dan testimonio de Dios, pero que el hombre no quiso y definitivamente le cerró la puerta a Dios y dice que prefirió dar tributo y dar culto a las criaturas, adorándolas antes que al Creador. Entonces, yo veo como ese deseo de Dios, porque pues nosotros sabemos que la vida del cristiano es Cristo en nosotros, es la misma vida de Dios dentro de nosotros, no es ninguna religión, sino una vida la que nos ha sido impartida. Entonces, ¿cómo es ese deseo de Dios de hacerse uno con el hombre? Entonces, nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué cito esto? Porque nosotros, esa parte de nuestra alma donde pues soy, es el yo de mi alma y ella es la que tiene que tomar decisiones. El alma fue diseñada para echar mano del espíritu y para tener esa perfecta intimidad y esa comunión con el espíritu, porque ahí es donde nos encontramos con Dios y eso fue lo que vino realmente a hacer Jesús, a volvernos a meter en ese orden. Pero como un alma que fue creada para tener intimidad con su creador y no acepta a ese creador, pues ella busca esa intimidad, no hacia el espíritu, sino que lo busca hacia el cuerpo. Y entonces pues es como mucho más fácil para ella, que se le perdió algo en Edén, esa intimidad que ella necesitaba tener, buscarla en el lugar equivocado. Y pues creo yo, ¿no? Me ayuda Carlitos si de pronto estoy ahí equivocado con la percepción que le estoy haciendo. Ella está buscando esa intimidad con la parte externa y pues la parte más, yo creo que la forma más fácil de desfogar y de manifestar ese deseo de intimidad es en el cuerpo a través de las relaciones, ¿no? Entonces tú ahorita hablabas que todo esto lo que representa la fornicación no solamente representa ni tipifica una sola cosa, sino todos esos deseos sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todas estas relaciones pues por fuera del orden del Señor y también hombres y mujeres, pero pues si no está en el matrimonio y todo eso, si teniendo su esposa también está haciendo infiel, pues todo esto está incluido dentro de esa fornicación, ¿no? Entonces yo lo veo así como de esa manera, ¿no? Como esta alma que fue creada y que fue diseñada para tener intimidad con Dios en el espíritu por causa de la caída, pues busca esa intimidad en el cuerpo, es como es el resultado, ¿no? Sin perder de vista lo que nos está diciendo la hermana, que también es importantísimo. Ok, gracias, Germán. Bueno, lo que obviamente dice la hermana Rebeca y es cierto, se ha aprobado algo, se aprueba algo
Pero vuelvo y repito, ¿por qué Pablo comienza por allí? ¿Por qué Pablo comienza, no menciona la borrachera, no dice que la mente reprobada los llevó a ser borrachos? No comenzó por allí, ese es el quid del asunto. Él comenzó justamente por el extravío que hay en la sexualidad del hombre cuando el hombre decide apartarse de Dios. Parece que eso es lo primero, que eso es lo más afectado en cuanto a la reprobación del alejamiento de Dios. Y parece que lo que Pablo nos está diciendo que por eso les estoy diciendo, no es que sea el mayor pecado, sino que cuando la sociedad llega a ese extravío en la parte de la sexualidad, las cosas están muy malas. Eso es lo que yo logro entender de lo que está diciendo el apóstol Pablo. La cosa está muy mal. Y efectivamente eso es lo que estamos viendo en este momento en nuestra sociedad, hermanos. ¿Qué dice la hermana Hilda? Pensando yo que el extravío llega a tales límites y está llegando ahora otra vez a tales límites que realmente no solo se legaliza, digamos, lo que Dios llama abominación, sino que se impone. O sea, porque es que o sea, ya se ha pasado otro límite. O sea, antes era algo reprobado, ahora después fue algo aceptado, ahora es legalizado, pero es que ahora ya se ha vuelto una cosa impuesta. De pronto aquí se ve un poquito menos, pero por ejemplo en Estados Unidos yo creo que ustedes han visto noticias, por ejemplo, de un pastelero, creo que en Colorado, al que iban a meter a la cárcel por no quererle hacer un pastel de bodas a una pareja gay o a una pareja de esposos que tenían un establecimiento de bodas, o sea, como de salón de eventos y cristianos. Y como cristianos, pues se negaron a hacer un evento de una boda gay en su establecimiento y también tuvieron consecuencias legales. Entonces, se va o sea, la sociedad va en un deterioro así, ¿no? O sea, primero lo esconde, lo reprueba, después lo tolera, lo acepta, lo legaliza y lo impone. Y yo creo que eso es como ya el colmo de las mentes reprobadas, ¿no? El colmo del extravío. Muy bien, hermana Hilda. Yo creo que ahí nos das el equilibrio en lo que estamos hablando. Exactamente. Yo pienso que por allí va es que el apóstol Pablo está diciendo que ojo cuando usted vea ese indicador, póngale ojo. Y de hecho la palabra de Dios nos dice que antes de la venida del Señor, va a decir la palabra, que ese indicador iba a estar presente en los días antes de la venida del Señor. Hermana Rebeca. Ya, Carlitos. O sea, tú empezaste preguntando si era el peor pecado. Yo ahorita te estoy como cachando lo que querías decir, Carlitos. Entonces, de pronto por ahí no. Yo no estuve en la clase anterior, recién Ya. estoy un poco poniéndome no estuve en la clase anterior. Entonces, como empezaste con esa pregunta, lógicamente yo creí que se refería a que si es el pecado más grave. Pero ahorita entiendo, lógicamente, que donde más se da la depravación del ser humano, lógicamente que es el área sexual, porque incluso el Señor dijo, no, en un principio no fue así, sino que por cuando dijo, a ver, daremos carta de divorcio, porque antes se daba carta de divorcio por cualquier cosa, pero el Señor dijo, en un principio no fue así, pero por causa de vuestra concupiscencia se dijo que, bueno, cada hombre se una y que tenga una sola mujer y se han ido dando cosas justamente para poner un freno a ese desenfreno, ¿no? Que ahora estamos viendo. Y pienso que sí, el área sexual es el área más terrible cuando viene una depravación, porque, como decía Anita, eso uno está pecando contra su propio cuerpo. Y ten en cuenta que eso mismo, yo pienso que este tipo de pecado trae demonios a uno mismo, ¿no? Yo creo que ese sí es el área más delicada del ser humano, porque nos hacemos una sola carne con quién a través de eso y cómo podemos permitir la entrada de demonios, incluso cuando son relaciones pervertidas, ¿no?
Entonces, lógicamente, claro que sí, por eso Pablo está hablando sobre esto, pienso yo, ¿no? Porque a través del sexo, lógicamente, puede venir una depravación terrible para la sociedad. Ahí sí estoy de acuerdo, Carlitos. Ok, ok. Maite, Buenas noches, mis hermanos. Justamente con lo que ustedes están hablando ahora, el Señor ha traído a mi mente en este momento Isaías 5:20, que habla, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenaz, porque definitivamente aquí vemos cómo ahora en este mundo vivimos un antinatural y casi de todo, ¿no? Porque en el camino estamos viendo que la sociedad como tal está aprobando todo lo que a Dios no le gusta, ¿no es cierto? Estamos viendo ahorita, ¿no? Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Entonces, es tenaz, de verdad que sí, incluido todo lo que estamos hablando en este tema, ¿no? Pero de todas maneras, sabemos que nosotros como hijos de Dios, pues nos ha dado la luz y a través de la luz, de que nosotros vemos la luz a través de las tinieblas, pues podemos ser también esos agentes de bendición. Eso es mi Carlito, eso quería aportarle. gracias, Maite. Muchas gracias, hermano. Claro que sí. Claro que sí. Aquí lo que estamos viendo a Pablo es, comenzando por allí, llevándonos a un extremo, y lo que nos está diciendo es que el hombre que se aleja de Dios finalmente va a deshonrar hasta lo material, su naturalidad, hasta lo que es natural lo va a corromper. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y finalmente él va a decir que pues ese indicador de que la sociedad está grave estaba presente en Roma, para que los hermanos no se equivocaran, para lo que se estaba mostrando como natural no fuera para ellos natural. Y es lo mismo que nos puede llegar a estar sucediendo a nosotros hoy en día. Sabemos que en este momento el mundo, hermanos, está en una cuestión tenaz, como lo que está diciendo la hermana Hilda, donde comenzamos en un tiempo con lo que era del rechazo a la aceptación, de la aceptación a lo que es permitido, de lo permitido a lo que es legalizado, y de lo que es legalizado ahora lo que es impuesto. Ahora se nos quiere imponer esa forma de pensar, de actuar de un hombre que está extraviado, y esa es la sociedad en que se ha levantado esta generación, hermanos. Esta generación, porque ahora no es una cuestión focalizada como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que fue algo focalizado. No fue solamente en una situación allá en Roma o en el Imperio Romano. Ahora es una cuestión mundial que obedece a una agenda también mundial que está allí, hermanos. Entonces, fíjese que el versículo 28 dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando alguien se sale de lo que es natural, cuando algo se va a un estilo mentiroso que trata de simular una naturalidad, pasa pues como lo que decía el doctor Núñez, que lo natural es lo natural. Usted no puede negar lo natural, por Dios. Eso es una irracionalidad, negar lo que es natural. Ya usted entra en un campo ya de el pecado te lleva a una irracionalidad, porque lo natural, pues es lo natural. Eso que muestran ahora que un hombre se embarazó, pues por supuesto que no es un hombre, es un trans, es una mujer que se ha cambiado de hombre, se ha hecho un cambio extremo en muchas de sus partes fisiológicas, pero tiene un útero, por lo tanto, va a tener un bebé porque tiene un útero.
no porque es un hombre. Esta cuestión, hermanos, ha tomado una relevancia en los colegios. A los niños se les está enseñando eso, lo que estaba diciendo ahora la hermana. Yo estuve en un colegio y cuando yo estuve en el colegio, la misma Secretaría de Educación de acá de la ciudad estaba mandando instructores para decirle a los niños que género es una cosa y que sexualidad es otra cosa y que aparato reproductor es otra cosa. Yo oí esa charla que la mandaba la Secretaría de Educación para los colegios para darle a los jóvenes aquí en Cali. ¿Qué dice la hermana Janet? Bueno, yo digo que es tan grave todo eso desde el punto de vista de cómo se atenta contra el diseño de Dios, que por ejemplo Cali es pionera con la institución Fundación Valle de Lili en ese tema de los cambios de género. Y entonces usted va a la fundación y lo que más encuentra hoy en día, desafortunadamente una institución prestigiosa que ocupa pues un lugar muy bueno a nivel de las clínicas de Latinoamérica, pero hermano, usted está sentado en una sala de espera y todos los avisos es que de los 10 años ellos tienen equipos para que el niño o niña decida que él tiene capacidad de decidir qué es, que tienen el psicólogo, que tienen los expertos, pues digámoslo así, en ese tema. Y una vez yo escuché una conferencia, digamos, o un seminario en el que participó uno de los médicos en cabeza de quien está ese tema. Y realmente, pues hay una defensa, lo que usted decía ayer, hermano, al empezar la reunión, que nosotros tenemos que tener respuestas claras frente a ese tema, porque ese tema cuando lo abordan ellos desde el punto de vista de los derechos, pretende derribar todo argumento científico, todo lo que se atraviese por delante es derribado porque para cada cosa tienen como una respuesta no válida, ¿no? Como una respuesta realmente salida de tono. Y da pesar porque realmente el tema es que allí pues se van a afectar, digámoslo así, generaciones de niños que literalmente pues no están en capacidad de decidir y que luego cuando ya la realidad les plantee que se equivocaron va a ser bastante complicada esa situación, digamos, para la sociedad y para la familia, ¿no? Así es, mi hermana. Así es, mi hermana Janet. Hermana Hilda. Y otra cosa con respecto a lo que dice Janet es que estamos desde hace mucho rato en unas guerras de narrativas, ¿no? Y una narrativa que le venden a los papás de niños y de adolescentes que dicen que tienen disforia de género y todo eso, y pues en inglés lo he visto, es como un eslogan, han sacado como un eslogan para los papás que le dice: ¿usted qué quiere? Un hijo muerto o un hijo gay? Que porque si los papás pues no apoyan al muchachito en todo eso, entonces él se suicida. Entonces crean con esa narrativa unos sentimientos de culpa en los papás que, por ejemplo, están, digamos, como en principios cristianos buscando otro tipo de soluciones o aconsejando simplemente a su hijo o a su hija respecto a esas decisiones que el Estado apoya y financia, ¿no? Entonces está por un lado el Estado financiando y apoyando que el muchachito de 7 años, de 6 años, díganos que yo me quiero cambiar de sexo, y por el otro bombardeando a los papás: no, es que usted qué quiere, un hijo muerto o un hijo gay. Y la verdad es que, pues yo tengo el ejemplo de muy cercano, afortunadamente, de un muchachito muy cercano de nuestra familia, tiene 15 años, lo han apoyado desde siempre con sus, pues, inclinaciones gay, o sea, desde pequeñito le han comprado esmaltes, le han comprado maquillaje, o sea, ha habido la aceptación total dentro de la familia. Y este niño tiene 15, es más, se han pasado, ¿no? Porque tiene 15 años y hasta lo dejan de tener noviecito y llevar el noviecito a la casa, pues, y todo. Y este chico
ha estado hospitalizado con intentos de suicidio. Entonces uno dice, bueno, la narrativa que le venden a los papás ahora es que si no los apoyan a los muchachitos, pues en sus deseos de cambio de género y todo eso, los van a empujar al suicidio. Pero yo tengo el caso patente de todo lo contrario, lo han apoyado totalmente en este tipo de vida que el muchachito ha estado eligiendo desde pequeñito. Y sin embargo, con todo el apoyo familiar, abuelos, mamá, padrastro, bueno, todo el papá y padrastro, todo el mundo apoyando esa decisión de este chico, y sin embargo está en una infelicidad que lo ha llevado a la depresión y a intentos de suicidio. Bueno, imagínense ustedes, hermano, lo que nos cuenta la hermana Hilda. Que quede muy claro, hermanos, esta noche delante de todos, que nosotros no estamos diciendo que el homosexualismo es el peor pecado, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que una persona homosexual tiene que ser rechazada, no estamos diciendo que los cristianos tienen que ser o tenemos que ser homofóbicos, nada de eso estamos diciendo. Estamos hablando es aquello que nos está mostrando la Biblia acerca de cuál es la característica del hombre alejado totalmente de Dios y las consecuencias de hasta dónde, según lo que la Biblia lo estamos viendo en el libro de Romanos, hasta dónde puede llegar el hombre, hablando como una colectividad o una sociedad que está cada vez más lejos de Dios. Es como decía ahora algo Germán, es como el hombre ha desplazado a Dios y ahora el hombre se está adorando a sí mismo. Hay una adoración del hombre por el hombre. Eso es homosexualismo espiritual. ¿Qué dice Anita? Carlitos, lástima que ya se nos acabó el tiempo, pues por la hora que es, y no pudimos abordar la inquietud mía sobre el versículo que yo les compartí por WhatsApp la semana pasada, cuando al otro día de que en la reunión les comenté o les pregunté si podría considerarse la posibilidad de que este cambio de sexualidad fuera producido por un espíritu inmundo. El pastor Miguel Núñez, el doctor Miguel Núñez, pues no tocó para nada eso. Él solamente, él descartó por completo que no era una enfermedad y que era una opción. No da esa otra alternativa o esa otra posibilidad de que provenga de un espíritu inmundo. Bueno, yo pienso, Anita, ahí para concluir esta parte, yo pienso de que no es que la homosexualidad sea un espíritu inmundo. Yo lo que pienso es que una persona que se abre, que está alejada de Dios cada día más y que está en esa práctica, como lo decía el hermano Núñez, pues es una cuestión conductual, y una cuestión conductual sí puede abrirte una cantidad de oportunidades y cosas para que entres y ligues a un mundo espiritual. Yo no podría decir que solamente por eso se causa la homosexualidad, no creo que esa sea la causa, más bien creo que la práctica de estas cosas, alejado tú de Dios, te lleva así a tener un contacto espiritual con un mundo totalmente oscuro que te puede llevar a muchas cosas en el ámbito espiritual. Por eso, como decía la hermana Hilda, hay tanta depresión, hay tanto suicidio, hay tantas estas cosas. ¿Qué dice hermana Hilda? Pues lo que comenta Anita me pone a pensar mucho en las situaciones. También conozco casos personalmente y he leído de muchos homosexuales e incluso muchos violadores homosexuales que fueron violados, ¿no? Y la Biblia misma dice que pues cuando se entran en una relación íntima, hay, pues es una sola carne, ¿no? Hay como entonces yo pensaría que ahí sí podría haber la posibilidad en esas, por ejemplo, violaciones a niños, que después ellos se vuelven también homosexuales y pervertidos en muchas aberraciones, en muchas cosas, podría
pienso yo, a ver, como transferencia de espíritus inmundos. Sí, eso estábamos hablando justamente, que puede, pero no decir que la causa de la homosexualidad son espíritus inmundos. No puedo yo pensar que esa sea la causal. Yo pienso de que hay situaciones donde la homosexualidad, una violación, es una herida, y una herida en el alma es algo abierto, y algo que está abierto en el alma es la oportunidad para que se filtren y vengan muchas cosas del mundo espiritual. Y claro, pero no quiero con eso decir la homosexualidad es producto de toda una situación de posesiones espirituales. Germán. Hay muchas situaciones en las que esto se presenta, ¿no? Yo he visto también de primera mano situaciones de pronto de hogares donde carece de la figura paterna o de la figura materna, y muchas veces es el hermano mayor el que se tiene que hacer cargo de tomar esa figura como de mamá mientras la mamá está trabajando, cuidando a los hermanos, o por el contrario, es la hermana mayor y tomar como ese papel de papá porque no están esas figuras ahí. Entonces hay muchas situaciones que se presentan que debido a qué, debido pues a la consecuencia de la misma caída, de falta de temor de Dios, de hogares disfuncionales, donde todas estas cosas pues van fortaleciendo una cantidad de pensamientos y van condicionando el carácter de una persona que obviamente pues no tiene a Dios, y es el mundo el que la cría, son los argumentos humanos el que va formando su carácter y pues va generando tendencias, ¿no? Y en esa crisis de identidad, porque es que nosotros los seres humanos, cuando no tenemos a Cristo, nosotros no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. Entonces estamos buscando desesperadamente esa identidad, y pues nos identificamos con todo lo que el mundo, con lo que el mundo nos quiera mostrar, cualquier cosa que aparente ser la verdad, pero no es la verdad. La única verdad es Cristo, y pues las tinieblas aprovechan todo eso para cada día esclavizar más nuestra alma y llevarla a toda esta situación. Entonces me parece que hay muchas situaciones que se presentan ahí que conspiran para que estas cosas ocurran. Bueno, mis hermanos, yo sé que el tema no lo vamos a agotar, ni tampoco vamos a sacar la última resolución y el entendimiento total, pero sí que nos quede claro de pronto algunos puntos con los cuales nosotros podemos identificarnos, sobre todo porque Pablo es muy claro en lo que está diciendo, y tenerlos en cuenta para que el Señor nos vaya dando sabiduría, hermanos, para saber desde dónde afrontar este tema y cómo afrontarlo, para que el Espíritu Santo pueda también, cuando nos veamos en ese tipo de situaciones, pues tener una respuesta sabia, una respuesta oportuna, una respuesta que viene del Señor, una respuesta que confronta, una respuesta que definitivamente desnuda, como decía ahora Katy, decía que con una respuesta usted finalmente lleva a la gente a una conclusión: yo no quiero recibir a Cristo porque no me da la gana, no quiero, punto. Que el Señor nos permita, hermanos. Bueno, creo que ha sido muy interesante. Dios mediante seguiremos avanzando en esta carta, mis hermanos, porque es una carta preciosa, llena de la instrucción de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Qué dice hermana Janet? Que precisamente yo pienso que ese será como, digamos, el ancla que hará brillar a la iglesia del Señor, el poder tener, digamos, respuestas a este tiempo en donde el sistema de confusión y de error va a aumentar. Por eso la palabra del Señor dice que seremos como luminares en medio de una generación perversa, ¿no? Porque pues, o sea, no vamos a brillar nosotros, sino que el que va a brillar es Él a través de lo que nosotros manifestemos de su vida, ¿no? De sus diseños. Amén, hermana, que así es, así es. Así es, porque el Señor, pidámosle eso al Señor, que Él nos permita, en la medida que nos confrontemos con esas situaciones, con esas personas, con esas realidades, poder aportar desde el Señor y la sabiduría del Señor, no desde nuestros razonamientos ni de nuestras batallas,
que como les digo, tienen cierta reputación para algún argumento que pueda ser puntual, pero yo pienso que la cosa tiene que ser mucho más espiritual, que el Señor nos ayude. Bueno, vamos a orar, hermano, dándole gracias al Señor por esta preciosa noche, por la presencia de los hermanos aquí, y bueno, seguiremos en la próxima oportunidad.